Buenos días. Les voy a hablar yo acerca de un proyecto de tesis parte del proyecto de tesis que hemos estado realizando como parte del programa de maestría en ciencias en la parte de nanotecnología, que lleva por título Síntesis y evaluación de hidrofobicidad de nanocompósitos PDMS con nanopartículas de dióxido de titanio y PDMS con nanopartículas de dióxido de silicio para recubrimientos aislantes. Como ya comentó la compañera, los autores somos la doctora Karen Esquivel, el doctor Rodrigo Velázquez y un servidor Aldo Córdoba. Un poquito del contenido que va a estar en la presentación, pues un poquito de introducción y fundamentación teórica y objetivos que se plantearon para esta parte del trabajo. Me voy un poquito rápido con eso, para enfocar más en la metodología, los resultados, los análisis y las conclusiones a las que llegamos. Bueno, un poquito de la introducción, pues justamente como estos materiales nanoestructurados, con el paso del tiempo y actualmente han cobrado gran interés, debido justamente a las propiedades tan particulares que presentan, propiedades ópticas, magnéticas, eléctricas, mecánicas, catalíticas, justamente influenciadas por el tamaño y forma de estas mismas estructuras, que nos dan un cambio en el comportamiento al utilizarlas a estas dimensiones. Una de estas ramas de investigación, pues justamente ha sido los polímeros, los compuestos poliméricos, que en sí constan de la integración de una matriz polimérica y la adición de diferentes nanoestructuras, buscando modificar sus propiedades y hacerlas aptas para ciertas aplicaciones. En este caso, nosotros nos enfocamos un poquito más en la parte de recubrimientos aislantes, que en sí lo que buscan es mantener protegido a ciertas estructuras, ya sea de la radiación, del medio ambiente, del agua, por ejemplo, de descargas eléctricas, de esfuerzos mecánicos, del medio ambiente, mantenerlos protegidos. Justamente a través de la nanotecnología es como se ha demostrado que se pueden obtener esta modificación de las propiedades de los polímeros, incrementando el desempeño en distintos ámbitos, así como hay una gran variación, una gran diversificación de las aplicaciones de los polímeros, pues también estos nanomateriales o la posibilidad de adherir o adicionar diferentes materiales pues es muy grande, modificando su distribución de carga mecánica, la capacidad eléctrica, la estabilidad térmica, entre muchas otras aplicaciones que tienen ya los polímeros. Un poquito de fundamentación teórica, más que nada para entender mucho mejor lo que se va a hablar después. En metodología y resultados, pues primero pues definir lo que son los materiales poliméricos, que son macromoléculas covalentes. Se clasifican de muchas formas. Nosotros las vamos a clasificar un poquito más encaminadas en sus propiedades térmicas y mecánicas. En la parte de arriba se observa un pequeño diagrama, bueno, unas pequeñas imágenes sobre estas tres variables de la clasificación. Están los polímeros termoplásticos, que son los de arriba a la izquierda, los de abajo a la izquierda son los termofijos, y los que nos van a interesar un poquito más son los elastómeros, los que están a la derecha. Estos elastómeros se comprenden o sufren, por así decir, una reacción se define como reacción de reticulación, parten de un material o de cadenas poliméricas lineales, normalmente materiales fluidos, ya sea pastas o ya sea líquidos, que se desagrega un agente entrecruzador, el cual va interconectando las cadenas poliméricas y se obtiene al final un material sólido, que es en lo que nosotros vamos a basar un poquito. Dentro de estos materiales, de estos elastómeros, están los polisiloxanos, que son polímeros este, sintéticos. Nosotros vamos a enfocar en el PDMS, polidimetilsiloxano, que es un elastómero, un polisiloxano, RTB. RTB significa Room Temperature Vulcanized. Esto significa que este PDMS, este polímero, tiene la particularidad de poder reaccionar y tener esta reacción de reticulación, de endurecimiento, a temperatura ambiente. No necesita a lo mejor un ambiente externo como puede ser temperatura o radiación ultravioleta, que en algunos otros casos se necesita. Y pues las aplicaciones de este polímero pues son realmente muy, muy amplias. Es el polímero industrialmente más sintético, industrialmente más utilizado. Va desde aplicaciones de las más comunes o las que más estamos familiarizados, como son, por ejemplo, cremas solares o algunos cosméticos, como hasta aplicaciones mucho más complejas, como los es ingeniería de tejidos, el diseño de dispositivos microfluídicos, incluso la industria aeronáutica también. Y justamente la amplia gama de aplicaciones que tienen estos polímeros en caso del PDMS, pues
se busca justamente mejorar las propiedades. Según la aplicación en la que se esté buscando, se puede buscar mejorar las propiedades, ya sea propiedades mecánicas, ya sea propiedades de adherencia. Esto se ha buscado a través de la interacción entre el polímero y las nanopartículas, formando los nanocompósitos poliméricos. El objetivo general que nosotros nos planteamos, pues obtener los nanocompósitos con la matriz polimérica PDMS y las nanopartículas de dióxido de titanio y óxido de silicio. Esto a distintas concentraciones, buscando mantener o ver si es que hay un cambio en el rendimiento de reticulación de esta reacción de entrecruzamiento y su respuesta hidrofóbica, justamente enfocándonos como en la parte de recubrimientos aislantes. Los objetivos específicos pues, van a ser primeramente obtener realizar la síntesis de las nanopartículas a través del método Sol-Gel, posteriormente caracterizar estas nanopartículas a través de espectroscopía Raman y refracción de rayos X. Luego ya teniendo las caracterizadas, obviamente va a ser el punto central, que es el obtener los nanocompósitos a diferentes concentraciones en peso de las nanopartículas de 0, 2, 4, 8 y 10%. Y posteriormente ya teniendo estos recubrimientos, evaluar su rendimiento de reticulación y la hidrofobicidad a través del ángulo de contacto en aire. La metodología que se utilizó pues fue inicialmente la síntesis de las nanopartículas, como les comenté. En sí es una reacción, como se muestra en el diagrama de abajo, pues sencilla. Eh, Partes de una solución, que es tu material, tu reactivo inicial, que es de donde vas a obtener las nanopartículas, en este caso isopropóxido de titanio, y el disolvente, que va a ser isopropanol, se mantuvo a temperatura ambiente en agitación, a temperatura en ambiente inerte, perdón, y en agitación, y se generó la reacción de hidrólisis para formar este gel, con la adición de agua deionizada. Posteriormente se filtró, se secó a temperatura ambiente y se calcinó para obtener la fase cristalina natasa, que es lo que nosotros queríamos. Posteriormente, la síntesis de nanopartículas de dióxido de silicio, um, se sigue una metodología muy similar, se parte de la solución. En este caso, nuestro reactivo de partida es el TEOS, tetraetilortosilicato, y nuestro disolvente es una mezcla de agua destilada y etanol. Se genera la reacción de hidrólisis a partir de la adición de hidróxido de amonio hasta llegar a un pH de 10 y posteriormente la filtración de este gel obtenido. Ahora, la síntesis de los nanocompósitos se realizó ir adicionando un ciclo de adición y mezcla de los diferentes componentes que sean necesarios para generar esta reacción de reticulación. Inicialmente se parte para mejorar la dispersión de las nanopartículas, juntando tanto las nanopartículas con el disolvente que vamos a utilizar, que fue acetona, y las diferentes concentraciones. Se agitaron y posteriormente se le añadió nuestra matriz polimérica, que era el PDMS hidroxiterminado. Y se siguieron ciclos de agitación de baño ultrasónico y agitación mecánica. Posteriormente se agregó el agente intracruzante, que va a ser el que va a generar estas interconexiones entre nuestro PDMS y va a permitir la solidificación de nuestro material. Y otra vez agitación por baño ultrasónico y agitación mecánica. Y finalmente la adición del catalizador, que va a ser el que va a acelerar esta reacción de reticulación. Es dibutil-dilarato de estaño, DBTL. La agitación mecánica, obviamente, para integrar todos estos componentes finalmente, y su aplicación en el sustrato, que se aplicó en acrílico. En análisis de resultados, bueno, aquí en la imagen de la izquierda se muestra uno de nuestros grupos de estudio, uno de nuestros resultados que obtuvimos dentro de la aplicación de estos nanocompósitos, y en medio se muestran las pruebas de rendimiento de reticulación y ángulo de contacto. Inicialmente la espectroscopía de rayos X del dióxido de titanio se realizó al polvo obtenido, y fue posible para justamente la identificación de los planos cristalinos y las intensidades que presentaba nuestro material, la intensidad de esas señales de difracción, y nos permitió identificar la fase cristalina tasa en comparación con la literatura, identificar las difracciones principales y determinar que justamente se obtuvo un material cristalino únicamente con la fase cristalina que nosotros buscábamos. Esto pues con ayuda del proceso térmico que nosotros realizamos. Al tener nosotros un material cristalino nos permite también realizar el cálculo del tamaño de cristalito. Esto fue a través del método Williamson-Hall, que es un análisis gráfico en sí en función a la ecuación que se muestra ahí, en función a las señales de difracción, a los anchos de estas señales y al ángulo en el cual se encontraron estos fenómenos de difracción. Es posible determinar
el tamaño de cristalito encontrado. En este caso fue de 22.55 nanómetros. Para el caso de la espectroscopía de rayos X del dióxido de silicio, tenemos una estructura amorfa. En este caso tenemos una señal amplia, extensa, que va desde los 15 hasta los 32 teta aproximadamente, que es característica de los compuestos a base de silicio. Revisando un poquito la literatura, es posible identificar que esta contribución es en mayor medida debido a la fase cristalina cuarzo alfa del dióxido de silicio, aunque sigue siendo un material amorfo. Y vimos de hecho ya antes de realizar la síntesis que a través del método Sol-Gel no era posible obtener, por lo menos hasta estudios de 1000 grados centígrados o procesos térmicos de 1000 grados centígrados, no era posible obtener un material cristalino. Entonces, pues esa fue la razón por la cual nosotros desde un inicio no planteamos un proceso térmico a nuestro sistema. Posteriormente siguió la espectroscopía de Raman para el dióxido de titanio. En este caso fue posible identificar los modos vibracionales característicos, igualmente que en concordancia con el XRD de la fase anatasa de nuestro material. Identificar la celda cristalina del grupo puntual, que es una celda cristalina tetragonal, y un grupo puntual D4H, propia de la anatasa, como se ve en el diagrama de la derecha. Esa celda con las bolitas negras, el titanio y el oxígeno, las bolitas rojas, y se ve justamente esta concordancia, y tampoco se observa la presencia de ninguna otra fase cristalina a través de otro modo vibracional extra, por así decir. Y para la espectroscopía de Raman dióxido de silicio, en este caso, a diferencia del XRD, que se basa un poquito en la periodicidad del sistema, la espectroscopía Raman, en este caso, al basarse un poquito en la frecuencia de vibración de los enlaces presentes en el sistema, aunque nuestro material no sea cristalino, nos permite identificar estos modos vibracionales característicos y compararlos con la literatura, encontrándose estos 5 modos vibracionales característicos de las sílices nanoestructuradas. Finalmente, el rendimiento de reticulación. Este se realizó ya que teníamos nuestras placas depositadas sobre el acrílico. Se le adicionaba el disolvente. En este caso nosotros utilizamos etanol. Se le adicionaba el disolvente, se dejaba 24 horas reposando, por así decir, y se hacían pesos antes, durante y después del secado con el disolvente. Lo que se buscaba era eliminar todos los residuos líquidos que no hubieran reaccionado, que no hubieran solidificado de nuestro material, y determinar el rendimiento, justamente la reticulación de nuestros materiales líquidos que nosotros depositamos, cuántos se volvieron sólidos y cuántos se van con el disolvente. Buscábamos nosotros identificar si el adicionar estas nanopartículas de diferentes concentraciones iba a modificar este rendimiento de reticulación, que muchas veces, más bien, el cambio en este rendimiento de reticulación también puede ser el que provocara, o el causante de este cambio en las propiedades de nuestro material, que era lo que nosotros buscábamos determinar, si era esto o era directamente por la interacción de las nanopartículas. Y observamos una variación muy pequeña, tanto el porcentaje en la pérdida de peso como bueno, LW, la pérdida de peso, y XY es el rendimiento de reticulación. Vemos que estos se mantienen prácticamente constantes, tienen una variación menos del 1% y un rendimiento de reticulación alrededor del 95%, sin llegar al 96%. Esto nos hace ver que la adición de estas nanoestructuras no modifica el proceso o la reacción de reticulación de nuestro polímero, sino que realmente va a interaccionar ya con el polímero entrecruzado. Y finalmente, lo que sería la evaluación del ángulo de contacto. En este caso observamos un comportamiento ascendente del ángulo de contacto. Esto sería un aumento en la hidrofobicidad de nuestro material hasta el 8% en porcentaje de nanopartículas para ambos para ambas nanoestructuras o ambos tipos de compósitos que generamos. Y esto lo debemos o podemos pensar a priori, porque todavía no tendremos una respuesta certera, que es debido a un aumento en el área intersuperficial o área interfacial, tanto dentro de nuestra matriz como en la superficie de la misma. Aumentando la rugosidad de la superficie, también aumenta, por ende, el ángulo de contacto presente en este caso de las gotas de agua. Y observamos posteriormente un comportamiento descendente al llegar al 10%. Esto, revisando un poquito la literatura, puede ser debido a este problema que se presenta muchas veces en los sistemas que utilizan nanopartículas, o en las nanopartículas en sí, que es debido al alta área superficial o energía superficial que presentan estas nanopartículas,
tienden muchas veces a aglomerarse. Esto provoca la reducción de, obviamente, del área superficial y reducción de esta ventaja que nosotros estamos tomando de las nanopartículas, que es su gran área superficial. Al reducir esta área superficial de las nanopartículas, pues reduce el posible efecto que puedan tener en este caso en nuestro sistema. Y finalmente las conclusiones, pues se puede concluir que fue posible la obtención de los compósitos de PDMS de oxitanio y PDMS con dióxido de silicio a través de la reacción de reticulación, que era lo que nosotros buscábamos. Observamos también una estabilidad del rendimiento de reticulación de los distintos compósitos, que era también una parte, un punto de partida a través del cual nosotros queríamos verificar para posteriores análisis de otras propiedades, como adherencia, propiedades mecánicas o aislamiento eléctrico también, ver que realmente no sea por un cambio en la estructura en el grado de entrecruzamiento del polímero, sino un cambio en una interacción entre las nanopartículas con nuestra matriz polimérica. Y finalmente la mejora de las propiedades hidrofóbicas de nuestro recubrimiento. Esto es una mejora alrededor del 10% para nuestro mejor nuestro mejor grupo de estudio, en este caso que fue el 8% de dióxido de titanio. Y finalmente los agradecimientos, obviamente a los asistentes, al CONIN, a la universidad, a la facultad, a la dirección de posgrados, al laboratorio de materiales nanoestructurados y funcionales, que es donde se está realizando este proyecto, y a CONACYT, obviamente. Muchas gracias, sería todo. Muchísimas gracias, Aldo. Excelente conferencia. Nos quedan 2 minutos para preguntas, comentarios. Si gustan agregarlos en el chat, por favor. Y también si nos apoyas agregando tus datos de contacto en el chat. Claro, sí los dejé aquí abajito, pero ahorita Ok. los copio. Mm, Entonces, bueno, mencionabas que usaste varios tipos de concentraciones. ¿La que presentó mejores resultados fue del 8% o solo para algunas propiedades? En este caso solo evaluamos una propiedad tal cual de recubrimiento, que fue la hidrofobicidad a través del ángulo de contacto. La primera fue más que nada para corroborar que nuestro material no se viera modificado en su reacción, ahora sí de solidificación. Pero sí, la mejor fue la del 8%. De hecho, por eso justamente, bueno, checando un poquito la literatura antes de hacer el planteamiento de toda la metodología, pues ya se ha visto que ya a partir del 10%, 15, 20, ya se observa mucha aglomeración de las nanopartículas en este tipo de sistemas. Entonces ya por eso yo puse como límite ese 10%, a priori sabiendo ya que más o menos por esas concentraciones ya iba a empezar a decaer esta, estas características de los nanocompósitos. Y sí, la mejor fue la del 8% de las que evaluamos. Muy bien. Igual los rangos entre un tipo de concentración y otro están definidos de acuerdo con la literatura o hubo alguna otra razón. Sí, los rangos que utilicé normalmente busqué hacerlos, bueno, obviamente también apoyándome en la literatura como comentas, pero busqué hacerlos lo suficientes para que se observara un cambio al final, como se ve creo que en la parte de la hidrofusión del ángulo de contacto, un cambio significativo. A lo mejor sí se podrán hacer un poquito como concentraciones más pequeñas, no más pequeñas a menor del 2%, sino con rangos más pequeños distantes uno entre otro, pero yo buscaba justamente un comportamiento que se viera muy diferente, fuera significativo en comparación con el PDMS solito. Muy bien, pues se ve muy completa tu investigación. Felicidades. Muchas gracias.